Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con unos minutos solo de retraso. Como suele ocurrir, otros compañeros y compañeras se irán incorporando a lo largo de la sesión. Vamos a afrontar un capítulo más en nuestra Escuela de la Memoria del Partido Socialista. Nos quedan 3 sesiones con esta. Hoy vamos a hablar de Indalecio Prieto. El próximo día 20 de diciembre hablaremos de Margarita Nelken, sus vivencias y su ejemplo también. De enero culminaremos este primer ciclo con una semblanza sobre el compañero Francisco Largo Caballero, a cargo del gran historiador Julio Aróstegui, que por esos días ya habrá publicado. Semblanza de Juan Negrín, tal y como nos habéis solicitado reiteradamente en las jornadas precedentes. Yo estoy convencido de que conseguiremos traerle. Por lo tanto, afrontamos el último tramo en esta Escuela de la Memoria nuestra. Ayer tuvimos en el Palacio de Congresos de Madrid, en Castellana, otro ejercicio exitoso, interesante, de memoria colectiva en el socialismo español, el acto Gracias Felipe. Decía Zapatero, y con razón, que fue un acto oportuno, justo y necesario. Los socialistas miramos hacia atrás de vez en cuando, no lo hacemos como un ejercicio estéril de nostalgia. Lo hacemos primero porque podemos, hay otros que no pueden mirar hacia atrás con satisfacción y con orgullo. Nosotros tenemos una historia de la que nos sentimos satisfechos y orgullosos, una historia que tiene errores, pero cuyo balance general es muy, muy positivo. Por lo tanto, miramos hacia atrás primero porque podemos, miramos hacia atrás porque nos consideramos legítimos continuadores de una tarea que ha aportado a la historia del progreso de España páginas extraordinariamente brillantes. Somos los legítimos herederos y continuadores de esa tarea. Por eso miramos hacia atrás, y miramos hacia atrás porque en nuestra historia encontramos inspiración, ejemplo y fuerza. Ayer tuvimos buenas dosis de estos 3 ingredientes. Hoy vamos a tratar sobre la trayectoria, las vivencias y el ejemplo de un personaje central en el socialismo democrático español, Indalecio Prieto. Insisto, uno de los grandes personajes del socialismo histórico en España. Vamos a hablar de la faceta del Prieto militante. Prieto es militante prácticamente desde que tiene uso de razón, militante con conciencia de clase, además. Prieto es militante, pero Prieto es gobernante, tiene una amplia experiencia institucional. Prieto fue, por ejemplo, uno de los grandes ministros de Fomento, por entonces Obras Públicas, del Gobierno de España. Aún hoy hay muchos proyectos en marcha en este país en materia de infraestructuras que tienen su sello, que tienen su inspiración. Prieto fue militante, gobernante. Prieto también tiene una faceta intelectual y de pensamiento nada desdeñable.
sus reflexiones en torno al modelo, a la estructura de Estado, a la resolución del eterno problema territorial en España son de extraordinario interés y ahora de lectura recomendable, por cierto. Hay que hablar del Prieto solidario, el Prieto de la etapa posterior a la Guerra Civil, cuando organiza el exilio de todos los compañeros en la diáspora, el Prieto solidario, el Prieto humano, y a mí me gusta señalar también el Prieto leal, el Prieto que asume con fuerza y con un compromiso total las decisiones que se adoptan en el partido, aun cuando no esté o cuando no estuviera de acuerdo con ellas, como algunas tareas revolucionarias en las que se implicó a costa de su reflexión, ¿no? Por lo tanto, Prieto, un gran personaje con múltiples facetas. Desde luego, un personaje que nos ayuda en la inspiración, también al ejemplo y a la fuerza, como decíamos antes, del acto de ayer. Y para hablarnos de Indalecio Prieto, pues tenemos la suerte de contar con la persona, el compañero que probablemente más sabe de Indalecio Prieto de España. Estoy convencido de que así es. Bueno, aquí tengo una buena prueba, estas 800 páginas que recogen la biografía publicada por Octavio Cabezas y que yo tuve la suerte en su momento de ayudar a presentar públicamente por la amabilidad de Octavio. Estamos hablando del año 2005, si no me equivoco. La biografía de Prieto escrita por Octavio Cabezas. Octavio es un hombre polifacético, como Indalecio, un hombre de la administración, licenciado en Derecho, pero que ha ejercido prácticamente de todo. Ha sido escritor, historiador, guionista, periodista y ahora de jubilado, afortunadamente para todos nosotros, pues un gran aficionado a la historia. Todavía está escribiendo sobre Prieto y nos anuncia un libro próximo en torno al Prieto en la Guerra Civil. Estaremos deseosos de poder cogerlo y leerlo. Bueno, pues sin más preámbulo, para hablar de Indalecio Prieto vamos a darle la palabra a Octavio Cabezas. Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Bueno, tengo que ante todo que decir que yo he preparado una documentación un poco por el defecto de saber mucho sobre Prieto, que me parece tan excesiva ahora para la hora que tengo para exponérselo a ustedes, que voy a ir dando un poco saltos de un sitio a otro dentro de la larguísima y fecundísima vida de Prieto, que hace también muchísimas cosas, sobre todo en el mundo de la política. Y para empezar, quiero decirles que Prieto, que aunque se cría en Bilbao, es obetense. Yo tengo la suerte de que nacimos a 200 metros uno de otro. Él nació en la calle de la Madalena el 30 de abril de 1883. La calle de Madalena es la zona clásica del Oviedo antiguo, el Oviedo de Clarín, el Oviedo de la Regenta, y ahí nació él. Su padre, que era un funcionario de Hacienda que estaba trabajando de depositario en el ayuntamiento, Andrés Prieto, se casa cuando enviuda con la madre, que era una chica, campesina de Villaviciosa, que había venido a servir a casa del padre de Prieto, y se llama Constancia Tuero, y se casan unos meses antes de que naciera Prieto, en 1882. Prieto, después de esto, nace seguidamente un segundo hermano, que se llama Luis, y en muy pocos años, cuando Prieto tenía 5 años, se muere el padre y, desgraciadamente, como tantas veces ocurría, se acabó lo que se daba. Entonces, la madre, que fue despreciada por la familia del padre, pues se tiene que dedicar a diversas actividades que no le salen bien, espera cobrar la pensión, que eran 50 pesetas al mes en aquel tiempo, la pensión del padre, y se marcha a Bilbao. Piensa que Bilbao es un sitio que está muy próspero, es el Bilbao de finales de siglo,
un Bilbao industrial y muy potente, y se va a vivir a un barrio famoso, el barrio de las Cortes, que eran los barrios que allí se llamaban altos, pero eran los barrios bajos de Bilbao, los barrios marginales, los barrios siguiente problema. Los hermanos Prieto se tienen que adaptar de una vida un poco, digamos, de pequeño burguesa a una vida de obreros, vamos, no de obreros, sino de gente que está con la clase obrera más condicionada. Ellos se encuentran rápidamente en su pueblo, en el barrio donde viven, cuentan dos cosas. La sociedad bíblica, una escuela de sociedad bíblica, porque al no estar empadronarse en Bilbao no pueden ir a la escuela pública. Y entonces van a esta escuela, donde Prieto conserva de ella un gran recuerdo, porque el pastor, que era también el maestro, Marqués, pues le enseñó muchísimas cosas y él estará siempre muy agradecido. Conocen también el otro elemento importante para Prieto, que es el círculo obrero. El círculo donde está la agrupación socialista de Bilbao, que había creado, que había fundado Pérez Agua en unos años, que es un viejo militante, amigo de Pablo Iglesias. Y en estos dos momentos aprende unas cosas y, por otra parte, entra en el rudimentos del socialismo y en el espíritu del socialismo, que es lo que él tendrá siempre, ¿no? Y esto le lleva, por otra parte, el círculo obrero, el centro obrero, tenía un orfeón y Prieto se mostró que era gran aficionado a cantar y fue comparsa en algunas zarzuelas y de mayor, por cierto, ya como una anécdota, cantaba zarzuelas, por ejemplo, a Negrín, en una oportunidad en que Negrín estaba enfadado y le cantaba zarzuelas y lo pasaban muy bien, y el Negrín lo pasó muy bien, en plena guerra civil. Así que era una vieja afición de Prieto. Bueno, termina a los 14 años, termina en la escuela y se pone a trabajar, pero no se pone a trabajar como era tradicional de aprendiz en un trabajo normal, sino que, como dice el profesor Malefakis, como un pequeño circo de la clase media baja, como un representante, es decir, se pone a vender estampas, se hace un poco de buhonero. Es decir, vende cosas y después reparte la lucha de clases, que era un semanario que tenía Pérez Agua en Bilbao y que él lo empaquetaba, lo repartía y lo vendía, hacía un poco de todo, ¿no? Bueno, el caso es que la gran oportunidad, cuando llega a los 16 años, bueno, Prieto a los 14 descubre también la taquigrafía. Por casualidad encuentra un manual en una tienda, tiene que ahorrar varios días para poder comprarlo, y empieza a estudiar taquigrafía, después va a unos cursos en la Diputación y demuestra una tan gran habilidad que a los 16 años puede entrar en la Voz de Vizcaya de taquígrafo y poco después entra en el Liberal de Bilbao, 2 años después, y entra primero como taquígrafo y después será un periodista y aprenderá el oficio y será un gran periodista. Es decir, que ya al llegar a los 21 años, que se casa en aquel momento con Lola Cerezo, Dolores Cerezo, hija de un concejal del Ayuntamiento, Cerezo, del Ayuntamiento de Bilbao, enseguida van teniendo hijos y se encuentra ya muy estabilizado, aunque él dice que es una vida a la deriva, y dirá de él también, y Preston pondrá así el título, la verdad es que no fue una vida a la deriva en absoluto. Enseguida se orientó muy bien, profesional y familiarmente, y se convirtió en un hombre respetable. Así lo vieron sus compañeros del partido, que vieron en él un hombre muy adecuado para presentarse a las elecciones de la Diputación. Gana estas elecciones brillantemente y después, en 1915, se enfrenta con Pérez Agua, ya había unos enfrentamientos entre ellos, y le ganan las elecciones locales, precisamente por el distrito de las Cortes, y ya a partir de ahí ya es Prieto una figura emergente en el mundo de la política socialista de Bilbao. Según muchos, tanto Santos Juliá como Malefakis hablan de él como que la victoria de Prieto, dice el profesor Fusi, tuvo un enorme valor simbólico, pues significaba el fin de una etapa del movimiento obrero en Vizcaya, la del obrerismo socialista, y el comienzo de otra, la de Prieto, en la que el movimiento obrero concentraría sus esfuerzos en las luchas políticas y electorales. Poco después, ya, de repente está en el ayuntamiento, de repente le entra un poco cierta obsesión y acepta la oferta que le hacen unos amigos bilbaínos y se embarca como gerente administrativo, pide una excedencia en el ayuntamiento y se embarca como gerente administrativo de una empresa que es
la compañía ibérica de telecomunicaciones que pensaban explotar las patentes del inventor americano Lee de Forest. Incluso hace un viaje a Nueva York y demás, pero esto es en el año 17. Cuando está el hombre con sus trabajos muy liado, rápidamente le llama un día a Pablo Iglesias y le dice que tiene que dejarlo todo e ir a Vizcaya a preparar la huelga que se estaba preparando del año 17. Y entonces dice muy bien Prieto en sus recuerdos, dice, todos mis proyectos en aquel día que vi a Iglesias quedaron derrumbados en un instante. El hombre cuyas peroraciones me habían inculcado las ideas socialistas y por quien yo sentía una veneración que nunca he sentido por nadie, me daba un mandato de que yo ni pude ni quise excusarme. Es decir, va a Vizcaya, allí lleva adelante la huelga del 17 muy adecuadamente. Bueno, no quiero entrar en el tema de la huelga general del 17, que creó tantos problemas y que llevó al comité de huelga, que eran todos Besteiro, Anguiano, Caballero y Saborí, los lleva al penal de Cartagena, estuvieron a punto de fusilarlos en un momento, y Prieto, con estos avatares y con por otra parte, esa habilidad que fue demostrando, está perseguido por el capitán general de Vizcaya, el general Sousa, y tiene que escapar a pinta de caballo delante de una serie de gente y acaba en San Juan de Luz. Es su primer exilio de los 3 que va teniendo durante estos años. Mientras está en Francia exiliado, se convocan las elecciones a las Cortes Generales del 18 y allí, ayudado por Araquistain, que empieza a publicar artículos en El Liberal y en otros más, hace la campaña electoral desde fuera y saca el acta de diputado y viene al Congreso de los Diputados en ese momento, en 1918. En el Parlamento, Prieto realmente demuestra una capacidad enorme. Dice, por ejemplo, Rodolfo Llopis de sus capacidades como parlamentario. Dice, Prieto discute, ironiza, obstrucciona, saca partido de todo. Su palabra es a veces una catapulta y a veces un estilete. En todo momento, temida y temible, porque siempre que quiere ridiculiza, deshace, pulveriza al enemigo. Prieto no es un parlamentario más o menos extraordinario, es el parlamentario por excelencia. En fin, desde el primer momento se vio que era un hombre muy capaz, atacó a los grandes, como dice él, me divertía atacando a los grandes prestigios políticos de la época y rápidamente la figura ya que iba siendo horonda y maciza del diputado por Bilbao se va convirtiendo en un hombre popular festejado por todo el mundo y que políticamente republicanos y socialistas cuentan con él. Poco después hay un congreso del PSOE y hay un primer enfrentamiento entre Prieto y Largo Caballero, enfrentamiento que durará prácticamente toda la vida de ambos, hasta después de la Guerra Civil, donde llegan a un entendimiento entrañable porque ya son 2 viejos ancianos. Y, es decir, estamos en 1918, sigue después otro congreso del PSOE, el 11 Congreso, se empieza a plantear el tema de la colaboración de la conjunción republicano-socialista, Prieto es completamente partidario y así aprovechará esa decisión para ser él el hombre de la conjunción republicano-socialista en Bilbao y aprovechará esto durante mucho tiempo. Pero viene entonces ese momento tan importante en el Partido Socialista y que produce la primera, el primer quiebro del bloque socialista, que es los famosos congresos extraordinarios del año 19-21, en que se dilucidaba si se entraba en la Tercera Internacional, es decir, en la Internacional Comunista o no. Prieto en este aspecto estuvo muy, no intervino de manera grande, pero sí vio que este tema a él le afectaba y que iba creciendo los partidarios de la Tercera Internacional y de la, entonces llamaríamos izquierda socialista, no se llamaba todavía así. Y entonces decide enunciar su ideario político y para ello lo hace en la Sociedad El Sitio, que era una sociedad de gran tradición liberal, en marzo del 21. Y a través de una conferencia que llama La libertad, base esencial del socialismo. Y, entre otras muchas cosas, pronuncia aquella famosa declaración que dice: yo soy socialista a fuerza de liberal. Es decir, que yo no soy socialista más que por entender que el socialismo es la eficacia misma del liberalismo, en su grado máximo.
Soy socialista fundamentalmente porque entiendo que sin la plenitud de la libertad económica es imposible que en la vida real se dé la plenitud de la libertad política. Es decir, claramente ya exponía su visión del socialismo, que aparte de estos aspectos, él tenía un socialismo entrañable, nacido de su vivencia en el mundo obrero de Bilbao, que lo lleva toda la vida y a que es siempre fiel. Estamos en el año 21 y justamente se produce el famoso ataque de Al-Delkrim en Marruecos, como un desastre terrible, se pierden una serie de posiciones anual, se pierde la comandancia de Melilla, y esto lleva a Prieto a plantearse que él quiere ir a Melilla y ver la situación, cómo está. Va a Melilla, publica 28 crónicas impresionantes en El Liberal, que después reproducen un montón de periódicos, y pone de relieve la situación absolutamente impresentable, absolutamente nefasta de la administración militar, particularmente la administración económica, bueno, y cómo el hecho y cómo se había producido el ataque a la zona de Alucemas por el general Fernández Silvestre, que murió en la acción, y que realmente llevó un ejército completamente sin preparación, sin equipamiento, sin nada, y esto hizo que él se pregunte, en una intervención primera que tiene cuando se plantea una investigación que se llama el informe Picasso, porque lo hace un general laureado que se llamaba Picasso. Y cuando va a las Cortes, el 21 de octubre de 1921, en una intervención que titula 8.000 cadáveres españoles, bueno, hace una durísima intervención contra la administración militar, contra el sistema de la Restauración, y dice finalmente que el culpable de todo es el rey. Y lo dice así claramente, y esto ya plantea una situación clara de antidinastía, no solamente contra él, sino contra toda la dinastía. Sale de allí convertido en el más contundente y claro representante de la lucha antidinástica. Vuelve a repetir, cuando ya se termina el informe en el año 22, vuelve a repetir una intervención semejante, que para algunos autores fue un ejemplo de cómo luchó contra el establishment, cómo luchó contra el sistema de la Restauración y cómo pudo, mejor que ninguno, convertirse en el postestandarte de la actitud antidinástica. Llega cuando está a punto de verse las responsabilidades en el Parlamento, se plantea la sublevación del año 23 por parte del general Primo de Rivera. Esta sublevación, que en un artículo, una serie, pero el primero que publica Prieto en un periódico de Buenos Aires que titula Una sublevación de Real Orden, dice que claramente esta sublevación fuera conocida y alentada por el monarca, pero que además la intención era que por una vez que el Parlamento español quería ejercer su soberanía y quería ejercer su acción, no se le permitió. Desde el primer momento hay una división en el Partido Socialista entre los partidarios de la dictadura. La dictadura tiene mucho interés en que la UGT, sobre todo, y también el PSOE, colaboren con ella, y hay unas colaboraciones más o menos claras, y Prieto desde el primer momento se plantea, como dice en un artículo que publica El Socialista, como un voto en contra. Está completamente en desacuerdo, y tan desacuerdo está que cuando el año 25 Largo Caballero acepta ser consejero de Estado, él inmediatamente, el mismo día que toma posesión Largo Caballero, él decide dimitir de su puesto en la Ejecutiva. Esta situación se mantiene así entre los intransigentes y los colaboracionistas, como se llamaba, y al final ya de la década, en el 29, se produce un cambio, particularmente Largo Caballero, que ve claramente que la dictadura no le lleva, apoyar la dictadura no le lleva a ninguna parte, y se decide frente a la idea de Besteiro y Saborí y Trifón Gómez de que sí querían mantener la colaboración, se decide a no colaborar y definitivamente no colaboran con la dictadura. Mientras tanto, Prieto se ha ido convirtiendo y ha ido aglutinando a toda una serie de oposición muy variopinta, donde estaban intelectuales, estudiantes, militares, en fin, disidentes de diverso tipo, contra la monarquía. Y en una intervención que tiene en el
en el Ateneo muy famosa y que entonces tuvo un eco tremendo, que se llamaba Con el rey o contra el rey, dice claramente que hay que estar con el rey o contra el rey. El rey es el hito, el rey es la linde, con él o contra él, de un lado o de otro, y claramente ya se define como el hombre que va a aglutinar esta serie de movimiento antidinástico. Este movimiento se concreta en el pacto llamado Pacto de San Sebastián, donde se reúne una serie de personajes, Alcalá Zamora, Maura, también Azaña, pues contado, que están contra la monarquía y que crean un comité ejecutivo del que Prieto forma parte, porque Prieto está allí no en representación de su partido, están él y Fernando de los Ríos, sino a título personal, porque el PSOE no había decidido todavía sumarse a se decide un poco después, sumarse a esta situación. Entonces, es decir, en octubre de 1930 se suma a esta situación. Poco después, se produce el levantamiento que fracasa totalmente, son detenidos el comité ejecutivo, el comité revolucionario, unos cuantos de ellos, otros como Azaña y el propio Prieto, que hábilmente, algo que asombraba siempre a Largo Caballero, decía, este hombre con lo gordo que es y que siempre se escapa de la policía, es decir, logra escaparse también y vuelve a su segundo exilio a Francia. Desde Francia ve cómo se convocan las elecciones municipales del 31, que se convierten en unas elecciones, en un plebiscito nacional a favor de la República, y estando en París va siguiendo todo el movimiento de esas elecciones en las que ganan ampliamente las izquierdas, y ya le comunican que Alcalá Zamora ha hecho un manifiesto que presenta al pueblo, y a su vez el rey también hace también lo que llama manifiesto al pueblo, que le sirve para excusarse y decir que no quiere entrar en una situación de polémica y que la nación es la dueña de sus destinos y por lo tanto que lo deja. Se marcha el rey y ese mismo día, que es el 14 de abril, entra el gobierno provisional, entran en el Ministerio de la Gobernación y allí se instalan todos. Allí, por ejemplo, Maura, que va a ser el ministro de Gobernación, Prieto, en el reparto de puestos se le había asignado el de ministro de Hacienda, con gran enfado de él, pero en fin, acepta ser ministro de Hacienda. Y el día 16 se presenta en Madrid, con una gran multitud que le acompaña hasta la presidencia del Gobierno, y en el Ministerio de Hacienda toma posesión, dice que él es hijo de funcionario de Hacienda y que va a ser un hombre justo y un hombre de equilibrio, y va a dejar fuera todo ese mundo de intereses que rodea al Ministerio de Hacienda. Y realmente en Hacienda Prieto hace una labor muy interesante. Es decir, una labor de luchar contra el cambio de la peseta, luchar contra el déficit, es decir, que no es que sea muy brillante porque eran momentos muy malos, pero que le permiten salir adecuadamente y sobre todo enfrentarse al Banco de España, que entonces todavía tenía accionistas privados, y decir, como dijo en su intervención para cambiar la ley de ordenación bancaria, que se aprobó después de un discurso de él, decir que iba a hacer posible que el banco... que España no fuera del banco, sino que el banco fuera de España, ¿no? Empieza a funcionar el gobierno provisional con una serie de decretos, los famosos decretos de Azaña sobre la reforma militar y los decretos sociales de Fernando de los Ríos, que es el decreto de arrendamientos rurales y sobre todo los de Largo Caballero, los decretos de términos municipales, el decreto de jurados mixtos, es decir, el decreto de laboreo forzoso, es decir, todos aquellos decretos que iban en el camino de ayudar a las clases campesinas, a los campesinos sobre todo, que estaban en una situación completamente precaria en todos los sentidos. El gobierno provisional convoca a las Cortes para el 28 de junio y en esas elecciones los socialistas tienen una gran victoria con 123 escaños y gana en general la izquierda y empiezan a funcionar ya. Empiezan a funcionar sobre todo en el tema de poner en marcha la Constitución, que es una Constitución laica, es una Constitución que quieren que sea una Constitución, como decía Osorio y Gallardo, federable.
Es una constitución que quiere ser unitaria, pero a la vez tener en cuenta los intereses de las regiones, y en ese aspecto colaborará Prieto de manera muy importante en el Estatuto Vasco. Bueno, los socialistas, voy a seguir porque tengo que ir cortando cosas. El debate constitucional, en el que Prieto prácticamente no interviene, tuvo un momento muy importante, que es las relaciones de la Iglesia y el Estado, el famoso artículo 26 que establecía las asociaciones y órdenes religiosas, en los que Azaña hace un discurso muy importante y muy brillante, que dice claramente que este artículo no va contra los intereses de la Iglesia, sino va para quitar los privilegios que no debe tener en absoluto. Y después es donde entra la famosa frase de España ha dejado de ser católica, de que tanto se ha comentado tantas veces. Se gana el debate y al final se aprueba la Constitución de una manera brillante. Pero esto motivó la primera crisis del gobierno provisional. Alcalá Zamora y Maura, dos católicos practicantes, dejan sus puestos en el gobierno, y entonces el nuevo presidente de las Cortes, que acababa de ser nombrado, que era Julián Besteiro, el profesor Besteiro, pues decide, consulta a los líderes de los partidos y llama a Manuel Azaña para que sea el presidente del gobierno. Y así empieza el gobierno de Manuel Azaña, en el 16 de diciembre del 31. Azaña va planteándose un gobierno, en sus diarios se ve claramente cómo tiene en cuenta a unos y otros, y en cuanto a Prieto, decide que va a hacerlo, que convierte el Ministerio de Fomento en dos. Por una parte lo llama de obras públicas, y decide que Prieto puede ser un gran ministro de Obras Públicas, y así es. En ese aspecto, realmente la labor de Prieto en obras públicas, sobre todo en las obras hidráulicas y también en los famosos llamados los transportes urbanos de Madrid, los enlaces ferroviarios madrileños, lo que se llamaba el tubo de la risa por aquellos años, pues hace una labor extraordinaria. Hay tres juicios que voy a leer, uno del profesor Jason, que dice: dirigió durante 2 años los mayores esfuerzos económicos constructivos de la República. Malefakis hizo más por revolucionar las infraestructuras de la economía española de lo que haya hecho nunca en la historia cualquier otro ministro de Obras Públicas. Y para Santos Juliá, de manera muy anecdótica y graciosa, dice: para Prieto socialismo era algo así como la suma de electricidad, campos regados y democracia parlamentaria. En fin, la labor de Prieto, hemos dicho, fue en la faceta de las obras hidráulicas, donde, ayudado por un gran ingeniero que había creado la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues lleva adelante una serie de lugares muy importantes. En ese aspecto están los riegos de la zona de las Vegas de Badajoz, que después de la guerra, porque todos estos proyectos de Prieto, todos, claro, quedaron inconclusos, y será el franquismo cuando los lleve, sin decir nunca que eran proyectos de Prieto, naturalmente. Y este programa se llamó, después de la guerra, el Plan Badajoz. Otros son los riegos del Guadalquivir, y finalmente el trasvase del Tajo y Guadiana al Segura y al Júcar, en lo que después se llamaría trasvase Tajo-Segura, cuando ya muchos años después de terminar la Guerra Civil se sigue haciendo. Estos fueron fundamentales y renovaron completamente los aspectos del regadío en muchísimas zonas, en miles de hectáreas, sobre todo Andalucía, Levante y Extremadura. Los enlaces ferroviarios fueron también una forma, como decía, de establecer la conexión del sector norte de España con la capital por medio de una línea férrea meridiana que iría subterránea, y una estación en la parte alta de la ciudad, Chamartín, crear una zona de cercanías de fácil acceso desde el centro de Madrid y mejorar las carreteras de acceso por el noroeste, como eran las de La Coruña y la carretera de Castilla, que se llama carretera de Castilla. Realmente, Prieto en esos aspectos puede decirse que hizo una ingente labor en menos de 2 años de desarrollar las obras públicas, y en el caso de los enlaces ferroviarios, como él decía, eran para beneficio de Madrid,
para engrandecimiento de Madrid, y así fue porque puso las bases, por ejemplo, de la ampliación de la Castellana, de la creación de nuevas zonas, como fueron lo que después se llamaría nuevos ministerios, en fin, y todo esto lo hacen tan rápido que a los 2 años de la República, en el año 33, ya se pueden inaugurar las primeras obras, que va el presidente de la República y el orondo ministro de Obras Públicas. Estamos ya en el año 33 y se produce ya un proceso de radicalización del PSOE. Proceso que se anuncia en un famoso discurso del líder obrero, de Largo Caballero, en el Teatro Pardiñas, en el Cine Pardiñas, en que dice que la política reformista con la República se va a acabar, que se va a iniciar un proceso de conquista del poder político. Prieto, que estuvo bastante indeciso, aparece ya más claramente decidido a llevar adelante este tema en un discurso que tiene las Juventudes Socialistas en los cursos de verano que se celebraban en, no me acuerdo ahora, bueno, en el pueblecito este de al lado de Madrid, Jaime Vera, exactamente. Bueno, pues ahí ya pone muy de relieve que él cree que hay que resalvar la República, que hay que ayudar a la República, pero que la iniciación, digamos, revolucionaria es necesario. Hay un difícil proceso que le lleva a Prieto a plantearse su posición de cara a esa actitud revolucionaria. Por otra parte, él es el que encargado de decir a todos los partidos republicanos que se ha acabado la colaboración del Partido Socialista a finales del 33 en una intervención en las Cortes. Por otra parte, se está produciendo una actitud completamente agresiva de acabar con la República por parte de la derecha, los partidos de derecha. La CEDA se está convirtiendo en un partido fascista, los patronos están machacando a los trabajadores, sobre todo los trabajos agrícolas, y toda esta situación. Hay también la experiencia del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, y de la represión terrible del canciller Dollfuss contra el socialismo austríaco. Todo eso lleva a que Prieto piense que se le están despejando muchas dudas en el otoño de 1933, cuando se plantea ya la posibilidad de aceptar el movimiento revolucionario que están anunciando. Por otra parte, hay un momento muy interesante. Prieto toma en estos meses la tarea de defender en el Parlamento el trabajo de sus compañeros y del mismo, y tiene un enfrentamiento muy duro contra José Calvo Sotelo, al que aplana completamente en 2 intervenciones, que uno se llama La triste herencia de la dictadura y la otra Cómo arruinaron a España, donde le dice que siendo un hombre que ha tenido una actitud tan negativa y tan inadecuada como Calvo Sotelo en cuanto a los aspectos de su labor económica, cómo se atreve a venir a echar en cara a los demás, y que porque le pedía a la oposición cifras, y entonces Prieto, que llevaba siempre un carterón con todos sus documentos, saca las cifras y demuestra que tanto en el déficit público como en la deuda pública, la República funcionó mucho mejor que la dictadura, que concretamente que el tiempo que fue el responsable Calvo Sotelo. En el verano del 34 nos encontramos que ya se pone en marcha unos preparativos para la revolución. Ya se crea un comité revolucionario del que forman parte Largo Caballero como presidente, y el PSOE con Juan Simeón Viarte, con Enrique Francisco, la UGT, con Pascual Tomás y José Díaz Alor, y las Juventudes Socialistas con Santiago Carrillo y Carlos Hernández Zancajo. Estos comités revolucionarios los hay también en las provincias, que traen a Vidarte, que es el vicesecretario de la Ejecutiva, toda una serie de informes sobre los medios que tienen, materiales, armas y los medios personales. Y después las relaciones con los militares de importancia las lleva directamente Prieto con Largo Caballero. Hay en este momento, esto le hace decir a Santiago Carrillo, que ve con simpatía, a pesar de su enfrentamiento de toda la vida,
el don Inda de estos años, y sin ser formalmente miembro del comité, Indalecio Prieto desempeñó funciones muy importantes en la organización del movimiento en relación directa y personal con Largo Caballero. Prieto fue, sin dudarlo, un momento decidido partidario del movimiento. Indalecio Prieto era un luchador, muchas veces temerario. En fin, después hay otras opiniones, pero la realidad es que tanto Carrillo como Vidarte, que estuvieron en aquel momento con él, lo reconocen como hombre que se entregó. Hay quien dice que siguió el movimiento por lealtad al partido, porque ya no quería que que había que parar las incitaciones y las violencias y las actitudes antirrepublicanas de la derecha. En fin, por las diversas razones, el caso es que Prieto trabajó duramente en la preparación del movimiento de octubre. Y concretamente hay un famoso que se llamaba además así, el Afer Turquesa. Es decir, él supo que había en la maestranza de Cádiz unas armas, que eran 325 cajas, de fusiles, de 500 fusiles, 24 ametralladoras y mucha munición, y consigue, por los amigos suyos del Sindicato Minero Asturiano, Amador Fernández y Belarmino Tomás, que le den el dinero para comprarlo. Compran también un barco, se lo compran a Ramón de Carranza, el famoso cacique de Cádiz, y con ese cargan las armas, las llevan a Estaca de Bares, y de Estaca de Bares a Muros de Lalón, a la playa del Aguilar en Asturias, y allí viene medio PSOE asturiano, con Ramón González Peña a la cabeza. Prieto viene de Bilbao y van a proceder al desembarco, pero tanto los carabineros como la Guardia Civil de Muros y de San Esteban de Previa se enteran, acuden y entonces tienen que salir huyendo. Prieto tiene una huida que él cuenta con mucha gracia, unos kilómetros andando, él que le costaba ya un poco andar, otros kilómetros, y llega hasta en un famoso tranvía que había de Avilés hasta cerca de Oviedo, donde allí le preparan un coche los periodistas del Avance, Javier Bueno, y ya llega a Bilbao, y en el momento en que sale en la prensa el suceso, pues él está paseando por Bilbao sin que nadie sepa que era uno de los protagonistas del tema. En cuanto a la lucha del 34, realmente, como dice muy bien Santos Juliá, fue una revolución cruzada por huelga general, que por otra parte la UGT lo anuncia oficialmente, y naturalmente eso permite al gobierno a declarar la ley marcial, a meter en la cárcel al comité revolucionario, en fin, hacer un montón de cosas. Y donde realmente en Cataluña se produce esa famosa Encas y Company de la declaración del Estat català en la República Federal Española. Y bueno, realmente casi en el País Vasco hay también huelgas, en Madrid hay huelgas y algún movimiento de las juventudes socialistas unificadas, entonces ya son esas, pero que no llevan a nada. Donde realmente es una revolución, una insurrección armada, es en Asturias, por otra parte porque el sindicato minero asturiano tenía dinero, tenía líderes y tenía gente que podía llevarlo adelante, y así una serie de estos líderes, capitaneados por Ramón González Peña, conquistan primero la fábrica de armas de Trubia, de cañones, después la de Oviedo, que les dan 20.000 fusiles, en fin, y logran hacer frente al ataque que viene inmediatamente, que precisamente como jefe de operaciones del ministerio, donde era el ministro Gil Robles, Franco es el que organiza, y organiza 4 columnas, una del general López Ochoa, que sale de Lugo, otra, la del teniente coronel Yagüe, que llega a Gijón con los cruceros Libertad y Miguel de Cervantes con regulares y tropas de la Legión, otra el coronel Solchaga desde Santander, y una última que entra por el puerto de Pajares de los generales Vox y Balmes. En total unos 20.000 hombres que se enfrentan a los mineros asturianos armados. Empieza la lucha el día 12 ya. Con sus regulares y moros llega Yagüe a las puertas de Oviedo, hay una lucha feroz. González Peña se retira con su primer comité, porque las fuerzas están organizadas en comités. Hay un segundo comité que lo dirige Teodomiro Menéndez, un gran prietista que había sido su secretario con Prieto en Obras Públicas y un gran líder del socialismo asturiano.
y hay una tercera que es en Sama, en la Cuenca, donde Belarmino Tomás la dirige, y son los que al final se rinden al general López Ochoa, que logran, sin embargo, que les conceda. López Ochoa era un hombre más comedido, si hubiera sido con Yagüe los hubiera fusilado a todos, y logran salir expatriados pues todos los líderes más importantes, Belarmino Tomás, Amador Fernández, Graciano Antuña, Dutor, salvo González Peña, que decide quedarse. Después lo detienen al final porque amenazaron con que si no se presentaba iban a violar a todas las mujeres de la cuenca minera, en fin, unas cosas de esas impresentables que hacían. Sí, la Revolución de Octubre ha tenido muchas opiniones en un sentido. Concretamente, yo me apunto, por un lado, se considera que no tenía muchas posibilidades de mantenerse, y hay algunas personas como Preston, por ejemplo, que señala que lo importante fue que para la izquierda nunca se consideró una derrota, sino que era una manera de hacer frente a Gil Robles y decirle que el fascismo a España no iba a venir de balde, que iban a enfrentarse. Y Santiago Carrillo lo dice también lo mismo, cuando muchos años después publica sus memorias. Dice: estoy convencido de que sin aquella lucha España hubiese desembocado en un régimen fascista. Es decir, que en la izquierda se mantuvo siempre como un aspecto positivo, que era haberse levantado contra las fuerzas reaccionarias. Después, cuando ya se plantea Prieto, que cuando después está en la oposición dice que se arrepiente, realmente utilizó el mito de la gesta asturiana en un sentido muy eficaz, como él lo sabía hacer, y consiguió que este aspecto sirviera para aglutinar lo que después pondría en marcha, que sería exactamente... Bueno, como voy demasiado. Bueno, yo no sé si voy a... porque estoy todavía empezando por el 34... Es decir, hubo un enfrentamiento muy fuerte en estos años y había dos visiones: la visión de Largo Caballero y de los suyos, que decían que se habían opuesto, el pueblo sabía y los revolucionarios se habían opuesto a la derecha, y que lo que tenían que hacer es seguir por ese camino y bolchevizar el partido, que fue lo que después publicarían Santiago Carrillo y otros miembros de las Juventudes en una famosa obra que se llamaba Octubre Rojo. Por el contrario, Prieto y los suyos decían que contra un gobierno organizado era muy difícil salir adelante, que la forma de recuperar la República era volver a una conjunción republicano-socialista, es decir, volver a una unión electoral, y así fue la que volvió a través del llamado el pacto del Frente Popular, entonces, que se hizo en el año en enero del 36, y que sirvió para que en las elecciones de 1936 las izquierdas volvieran a ganar las elecciones. Bueno, yo ya dejo esto aquí y vamos a la guerra ya. Es decir, en la guerra, voy a hacerlo muy rápidamente, Prieto interviene de una manera, para mí, y ahora estoy escribiendo un libro sobre esos años, de una manera muy eficaz. Primero con el gobierno Giral, que es el primer gobierno que hace hazaña después de una actitud absolutamente impresentable, de no saber qué hacer y dejar pasar los 3 famosos días de la Revolución cuando pudo aplastar el levantamiento. Bueno, todo el mundo sabe que la guerra fue, en principio, era un golpe militar que fracasó, pero también fracasó la República en poder aplastarlo, con lo cual se convirtió en una guerra civil, además con ayudas exteriores, particularmente del grupo faccioso de Alemania e Italia, y también posteriormente con ayuda de la Unión Soviética, una ayuda naturalmente pagada a tocateja con el oro que se envió a Moscú. Y en ese aspecto, en la guerra hay que decir que Prieto está primero como el factotum, como el consejero áulico del gobierno Giral y de todos los suyos. Hay anécdotas graciosísimas que hablan de él como el hombre que lo hace todo. Por ejemplo, Margarita Nelken, Zuazaoite, dice: Prieto hace una función inconcebible, es una función de gobierno, quizá el único gobierno que existe. Y dice: los miembros del gobierno le ayudan, están muy contentos de que les ayude y se lo agradece muchísimo. Es decir, después llega el septiembre, ante el avance de las tropas africanas, hay que cambiar, se decide cambiar, Azaña y todos los
sus asesores y todo el mundo. Prieto mismo le dice que hay que cambiar de gobierno y se decide, Azaña, aunque no está muy de acuerdo, pero cree que va a tener más, digamos, más influencia en la izquierda por Francisco Laro Caballero, que es el presidente del gobierno, el 5 de septiembre del 36, y Caballero exige a la Ejecutiva, él lo hace como secretario general de la UGT, y entonces se dirige a la Ejecutiva del PSOE. Entonces ya saben que estaba dividida. Por un lado los centristas tenían la Ejecutiva del partido y por otro lado la izquierda caballerista tenía la UGT. Y entonces se dirige a ellos y dice: quiero que me deis 3 militantes, 3 compañeros para que sean ministros, pero que uno de ellos sea Prieto y que lleve el nuevo ministerio que voy a crear, que es el Ministerio de Marina y Aire. La Aeronáutica Naval la convierte también en ministerio. Entonces Prieto se hace cargo de este ministerio, hace una labor importantísima, crea la Subsecretaría del Aire, nombra el subsecretario, es decir, no existía prácticamente administración aeronáutica, prácticamente estaba desaparecida. En Marina se enfrenta a los comités, al Comité Nacional y a los comités de barco, los pone en vereda y llega y va adelante cada vez mejor. En esta situación también le llega a final de año, se decide Laro Caballero que debe ocuparse también ya se había empezado a ocupar algo de la compra de armas, y le hacen comisario de armamento y municiones, y le adjudica, vamos, que dependa del Ministerio de Marina que lleva él y que él sea el comisario. Prieto empieza a organizar un montón de cosas en París, que ya estaban funcionando unas pequeñas comisiones. Araquistán ya había creado una comisión de armas, él crea también unas comisiones técnicas y comisión de aviación, es decir, hace una labor inmensa, pero a la vez pone en marcha un montón de cosas para crear o para unificar y para poner adecuadamente de cara a las funciones militares una industria militar. Tiene la habilidad de que el primer momento, cuando está a punto de Madrid ser cercado, de llevar toda la industria aeronáutica que rodeaba a Madrid, llevarla a Valencia y Alicante, instala allí, y está un montón de industrias más que funcionan. Eso le lleva también a una enorme batalla con la Generalitat de Cataluña y con Companys, con Tarradellas, con Comorera, que, bueno, les dice de ellos barbaridades, porque siempre estuvieron machacando y siempre estuvieron en eso. Pensaba Azaña igual y pensaba Negrín igual. Realmente en ese aspecto no es una acción para recordar agradablemente por parte de los socialistas y en general por parte del gobierno central cómo se portó la Generalitat de Cataluña. Sigue la guerra, bueno, Prieto se ocupa de muchas cosas, y cuando ya cae el gobierno de Laro Caballero, hay una gran discusión entre los historiadores sobre si Prieto intervino o no en la caída. Él dice que no, en unas declaraciones que hace precisamente en un momento necrológico de Laro Caballero, acaba de morirse, dice que él nunca en la vida intervino, pero la mayoría de los autores creen que sí. Yo personalmente creo que, dado la capacidad que tenía de dominio y el control que tenía él sobre la Ejecutiva, el hecho de que tuviera, digamos, conversaciones con los comunistas y demás, parece bastante seguro que sí los controló. Vamos, que Prieto sí controló y que de alguna manera intervino. Es decir, pero en fin, dejemos eso. Llega el nuevo gobierno, que es Negrín. Azaña explica las razones por las que lo nombra, es decir, por su tranquila energía, por su capacidad, porque tenía relaciones internacionales. Azaña ya estaba obsesionado con llegar a acuerdos con las... porque ya veía también que las posibilidades de ganar la guerra eran muy complicadas, con acuerdos sobre todo con Inglaterra y Francia, ¿no? Prieto se hace cargo del ministerio, que dice Azaña que es el más indicado, del Ministerio de Defensa, donde se unen todos los ministerios, y hace una labor extraordinaria de estructurar el nuevo ejército, de darle consistencia, que ya existía, pero vamos, lo adecúa el nuevo Estado Mayor Central, nombra al coronel Rojo, entonces era el coronel el jefe de ese Estado, y crea un montón de disposiciones de formación, tanto en el ejército como en la aviación,
Es decir, hace una labor tremenda, pero sobre todo también se enfrenta, cuando ya ve en un momento dado la influencia de los comunistas en el ejército, se enfrenta a ellos primero aplicando su política militar, que era fundamentalmente crear un ejército profesional y despolitizado. Tiene una serie de normas, una muy famosa, en que prohíbe a los militares intervenir en actos públicos y expresar opiniones políticas, en actos públicos políticos, y otra es de exenciones del servicio militar que afecta a muchos comisarios, entre ellos a Francisco Antón, que era el amante de la pasionaria en aquellos momentos, en fin, y que le hace crear un montón de problemas con los comunistas y que tendrá a partir de entonces. En este aspecto llegan las grandes batallas, es decir, al ver que no se podía ayudar, bueno, él tiene una cosa tremenda con la caída de Bilbao, que para él era una ciudad tan querida, y dice que no solamente presenta la dimisión a Negrín, sino que en algún momento tenía la pistola encima de la mesa y pensó en suicidarse. Llega después las grandes batallas, él decide, bueno, hay que hacer unas operaciones, unas ofensivas limitadas, diversivas, dice él, para ayudar al ataque que por el norte Mola llevaba a cabo con mucha eficacia. Y se ponen en marcha varios, el ataque a la Granja Segovia, el ataque a Huesca y después la batalla de Brunete, una batalla donde intervienen 87.000 hombres por parte republicana, casi 300 aviones, es decir, una batalla de un despliegue tremendo que tuvo un éxito muy grande al principio. Se pudieron conquistar no solo Brunete, sino Quijorna, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, en fin, pero cuando replicaron Franco, que tuvo que traer prácticamente todas las tropas que tenía en el norte, con lo cual se paralizó, uno de los objetivos era paralizar la lucha en el norte, lo paralizaron 5 semanas nada más, pero al final no supieron explotar este éxito primero y la cosa quedó un poco en tablas. Hay una segunda batalla que se llama de Belenchite, donde se lucha en Aragón y donde intervienen los caudillos comunistas, tanto los españoles, Modesto, Lister, el campesino y los soviéticos, que eran Kleber, el general Kleber, el general Walter, y todos se pelean y Prieto les echa la culpa de que en gran medida el fracaso que hay es por sus peleas y por sus inquinas personales, ¿no? En fin, llegamos al final del año 37 en una situación muy negativa para la República y entonces planean Prieto y el general Rojo, bueno, todavía no es general, será en marzo del 38, entonces todavía es coronel, un ataque en Teruel, porque habían tenido noticias de que Franco pensaba hacer una ofensiva, como otras muchas que había hecho. Bueno, antes habían ocurrido las batallas de Guadalajara, la batalla del Jarama, que son los intentos de Franco de conquistar Madrid, primero directamente y después rodeándolo, ¿no? Y entonces en Teruel también forma un ejército de 80.000 hombres muy preparados, con el coronel Hernández Arabia al frente, con varios tenientes coroneles, Menéndez, Heredia y Barrola, es decir, un ejército como él soñaba, un ejército muy profesional, muy capacitado, donde estaba también, naturalmente, la 11 División de Lister o la 46 del Campesino, en fin, las unidades también de los caudillos populares, ¿no? Tienen un éxito, bueno, un gran éxito en el primer momento, entran, es decir, atacan el día 15 de diciembre, el día 22 entran ya en Teruel, y lo aguantan muy a duras penas porque Franco empieza, claro, en este tiempo ha caído Asturias también, que también fue para Prieto un momento terrible y espantoso, porque tampoco pudo enviarles ni los medios ni la aviación necesaria, ¿no? Y Franco, con todos unos 150.000 hombres y un montón de material de todo tipo que le permitieron el quedar libre el frente norte al desaparecer, pues ataca de nuevo en el Alfambra, hay una famosa batalla que se llama de la Alfambra, con todas las fuerzas de Yagüe, de Aranda, en fin, de Solchaga, de todos los generales que mandan los diversos cuerpos del ejército, y el 21 de febrero logran reconquistar Teruel. Hay un momento de impas y rápidamente, el 9 de marzo, con una ingente cantidad de medios, aproximadamente 120.000 hombres, 300 aviones, estaba toda la Legión Cóndor que estaba en España, y 750 cañones,
inicia una rapidísima y violentísima ataque por toda la zona que va del frente de Aragón, Alcañiz, Caspe, Fraga, Lérida, Gandesa, es decir, y todo esto en 40 días y se ponen en el Mediterráneo, donde llegan el 15 de abril a Vinaròs. Mientras tanto, el ejército republicano aguanta, resiste, hay huidas, hay desbandadas, hay reajustes. Prieto y el general Menéndez, que después que ahí se descubre ya como un hombre muy brillante, bueno, coronel, después se hicieron general, como un hombre muy brillante, que después defenderá el ataque hacia Valencia de Sagunto, meses después, que hacen las tropas de Franco, en la decisión que tomó Franco de no ir hacia Barcelona, como se le decía, e ir hacia Valencia, ¿no? En fin, llega un momento que el desastre militar lleva a la crisis política y Prieto se encuentra enfrentado con Negrín. Negrín dice que esos relatos que hace con ese pathos tan especial de él y con esa cosa de dar por hecho de que el desastre es total y que no hay solución, le llevaron a pensar seriamente que debía prescindir de Prieto como ministro de Defensa. La realidad es que, dice el profesor Santos Julián, dice, un hombre que claramente decía que no se podía ganar, pues difícilmente era el peor de los ministros de defensa posible. Esa fue la verdad, aunque después él, antes del exilio, ya empezó a hablar, no ya en el exilio, pero en el año 40, en un prólogo a su intervención en el Comité Nacional del 38, el famoso ¿Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa Nacional?, pues ya dice que fueron los rusos los que hicieron que Juan Negrín me echara y tal, pero bueno, son esas cosas que después Prieto, de cara a la política del exilio, pues tuvo que plantearse, ¿no? En fin, y así son. Con lo cual, el 5 de abril, Prieto dejó de ser ministro de Defensa. En esos tiempos en que cayó en una actitud, dice, caí en la cima del ocio, porque el hombre que era tan trabajador no sabía cómo hacer. Pero bueno, se enfrenta a Negrín en un congreso del año de agosto del 38, donde ese famoso discurso, ¿Cómo y por qué salí del Ministerio de Defensa?, es así como se titula cuando lo publica, donde ataca duramente a Negrín, ataca las razones que dice Negrín por las que le ha cesado, ataca a los comunistas y ataca también a los soviéticos. Dice, los rusos me atacan, han abierto las hostilidades contra mí. En fin, es un interesantísimo informe que realmente da muchas pistas sobre sus opiniones y su actitud durante la guerra. Y pasamos ya al momento de la posguerra. Bueno, en este tiempo Prieto, que primero Negrín lo había querido mandar de embajador a México, pero Azaña dijo que no, que lo quería tener con él, y después lo nombra embajador extraordinario en la toma de posesión del presidente de Chile, y así se va con toda su familia en los últimos días de diciembre, y pasa dando discursos que tienen un éxito enorme, en Colombia primero, después en Chile, después en Buenos Aires y después en Montevideo, en fin. Y llega ya a mediados de febrero, llega a Nueva York y ya, bueno, las noticias que le dan de España es que está a punto de terminar la guerra, como así fue, y se va a México con la autorización de la Comisión Ejecutiva, se va a México, allí se pone en contacto con el general Cárdenas, que le tenía gran afecto y que se lo tuvo siempre y que le dio mucho, y en ese momento es cuando aparece un telegrama de Enrique Puente, un hombre muy suyo, que había mandado una famosa milicia, la motorizada, que le ayudaba a él y que ahora era comandante de Carabineros, y que va al bordo del famoso Vita, el que lleva la seguridad del famoso Vita. Entonces le dice, vamos a llegar el día 23 de abril a Veracruz. Entonces, y Prieto rápidamente habla con el presidente Cárdenas, organiza, porque los aduaneros de Veracruz eran gente muy de derechas y él temía que se quedaran, porque ya toda la prensa había hablado del tesoro del Vita, el tesoro del Vita. En fin, y consigue que lo metan en un ferrocarril especial y lo lleven a México y allí lo guarden perfectamente controlado. Prieto se da cuenta entonces que realmente le llama a Negrín, escribe a Negrín y le dice que le nombre delegado del SERE. El SERE era un servicio que había creado Negrín para ayudar a los migrantes ya exiliados en Francia y puso en marcha varios
barcos que fueron con gente, con republicanos exiliados, que fueron a México, a Cuba, a Sudamérica, en fin. Y entonces Negrín dice que no, que tiene pensado otra persona, y Prieto piensa que realmente ya es su gran oportunidad en este momento, es quedarse él con el tesoro del Vita, vamos, no quedarse, es decir, que, funcionar con eso, escribe a la Diputación Permanente para decirle que él ha hecho esto, que ha guardado, que lo tiene todo bien guardado, ese dinero, y que ¿qué hacen? En el mismo mes de julio, tanto por Negrín, que había venido a hablar con Prieto no lo quiere recibir, hay una situación muy violenta, eso da lugar a una serie de cartas muy interesantes para los historiadores, que se llamará después epistolario Prieto-Negrín, y cada uno da sus razones, uno por qué lo cesó, otro porque tal, en fin, que tienen su gran interés. Y entonces los dos van en el barco Normandía, en el transatlántico Normandía, mientras Negrín iba en gran clase, Prieto iba en clase turística. En fin, eso también es un indicio que yo le digo a mi amigo Ángel Viñas cuando habla de esas cosas. Pero la realidad es que llegan a París, hay unas sesiones de la Diputación Permanente de las Cortes, y en ellas Prieto, machaca clarísimamente en dos cosas. Por un lado, en convencer a la Diputación que prácticamente, al no haber jefe del Estado, ya, había dimitido Azaña, y Martínez Barrio no quiso aceptar el puesto como presidente de las Cortes le correspondía, pero no quiso aceptarlo. Y entonces Prieto, brillantemente como siempre, argumenta que ese gobierno ya no tiene razón de existir, y la Diputación Permanente acuerda que sí, que el gobierno es inexistente, porque por otra parte no se puede cambiar, y lo más importante, que los bienes del Vita se cree una comisión que los administre, y como esa comisión, la mayoría vivían en Francia, no podían trasladarse, que se haga una delegación de esa comisión, que crean un organismo que se llama JARE, Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, ¿no?, que es la que se encarga de eso. Prieto es nombrado el director de esa delegación, pone en marcha una serie de medidas para ayudar a los emigrantes españoles. El monto, hay muchas, porque no había inventario de la cantidad de bienes, que eran joyas, valores fiduciarios, es decir, de todo tipo, ¿no?, incluso algunas joyas históricas de interés y tal. No, Prieto, cuando le preguntan en el año 42 cuánto podía ser la Diputación Permanente, precisamente, dice, pues varios miles de millones de francos. Después, expertos hablan de 20 a 30 millones de dólares, que es lo que sería. Pero bueno, aquello le sirvió a Prieto para organizar unas ayudas importantísimas, tanto a los españoles que estaban en Francia, a los que estaban en los campos de concentración, con los españoles que estaban en América, en México y los demás, en fin, organiza un montón de cosas. Eso, naturalmente, él lo decía. Yo habíamos contado que se iban a meter conmigo y que me iban a poner a parir, era inevitable. En una cosa que es repartir dinero cuando había poco, pues inevitablemente se tenía que producir esas cosas, ¿no? En fin, y después de ocuparse de la JARE, se ocupa también del PSOE, y se crea un círculo Pablo Iglesias, que es en realidad una agrupación y una pequeña delegación de la ejecutiva, que están allí, entre ellos Martínez Alor, Alvar y el propio Prieto, que funcionan allí. Después, Prieto empieza a hablar ya de su famosa solución para el problema de España, que es transición y plebiscito, ¿no? Pero eso hace y participa, y es el hombre más eficaz en la creación de la Junta Española de Liberación, donde estaba Izquierda Socialista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, y estaban también los catalanes, y empiezan a funcionar, hacen un memorando interesante y se presentan en el año 44 en San Francisco, donde está la conferencia de creación de las Naciones Unidas. Allí luchan duramente, se mueven, Prieto se mueve sin parar, y consiguen que haya una famosa acuerdo que por unanimidad aceptan que España no sea, no España, sino el régimen franquista no sea aceptado como miembro de las Naciones Unidas. Siguen después luchando en este aspecto.
acabado esto rápidamente, Prieto se tiene que ir a Nueva York, donde el doctor Castroviejo le hace, de las 5 que tiene, la primera intervención sobre la córnea. Él tenía graves problemas de vista desde pequeño. En fin, hay una serie, empiezan después también en Francia los congresos del PSOE. Bueno, ya es demasiado tarde, voy a decir rápidamente. Sí, y exacto. Hay unas intervenciones de Prieto todos estos años, consigue convencer a todos en el año 47 de que hay que llegar a un acuerdo para la famosa decisión de la Asamblea de Naciones Unidas de diciembre del 46, que pedía que se hiciera un gobierno provisional. Hay que llevarla a cabo, y Prieto convence a su partido en una delegación de delegados del año 47, una asamblea de delegados, de que debían ponerse en contacto con una serie de fuerzas políticas, y en principio empiezan con los monárquicos de Estoril, con Gil Robles. Tiene una reunión con Gil Robles avalada por Bevan, con el que antes interviene, en fin, y el gobierno británico está muy interesado en esa situación. Siguen los congresos, Prieto asiste a todos, hasta el último, en el año 61, donde, con lágrimas en los ojos, como recordaba Llopis, les dice: posiblemente este sea mi último congreso. Y en ese congreso llegan, procedentes de Madrid, 2 jóvenes de la Federación, ya la Federación Socialista Madrileña, que se llamaban, y que son Luis Gómez Llorente y Miguel Ángel Martínez. Gómez Llorente defiende la ponencia de los socialistas del interior, habla con Prieto, y como dice a don Mateos, dice: estrechar la mano de Prieto era como entrar en la historia del Partido Socialista. Era un momento emocionante para todos los jóvenes socialistas. Y así nos encontramos, después de estos avatares, Indalecio Prieto Tuero, a las 12:05 del lunes 12 de febrero de 1962, cuando moría en su casa de la calle Nuevo León 103 de Ciudad de México. Tenía 78 años y le faltaban 2 meses para cumplir los 79. Era un ovetense recriado en Bilbao, español de nacimiento y de condición socialista. Era periodista de profesión y de vocación político. Había dedicado toda su vida, 1/3 de ella en el exilio político, a la causa de la libertad, de la democracia y del socialismo en su país. Muchas gracias.